¿Qué tal? Video tutorial número 24 del curso de Java. Una vez que ya debemos tener claro cómo elaborar interfaces gráficas de usuario con Swing, tenemos que aprender a hacerlas totalmente funcionales, para lo que es necesario que estas interfaces puedan responder a las acciones de los usuarios, lo que en programación se conoce como eventos. De momento sabemos cómo crear paneles, botones, listas desplegables, etcétera, etcétera, pero no hacen absolutamente nada, así que prácticamente podemos decir que no sirven tampoco para nada. Vamos a hacer que cobren vida, y Swing les insufla vida a esos componentes de interface de usuario con un conjunto de interfaces, pero interfaces en el otro sentido de interface que ya hemos visto en el curso. Un conjunto de interfaces llamadas event listeners, que podemos traducir por algo así como vigilantes de acontecimientos. Así que los event listeners son los vigilantes de Java, que están atentos, vigilando si pasa algo, y cuando eso pasa avisan al programa para que pueda reaccionar y responder de un modo determinado. Su modo de funcionamiento, que de nuevo puede parecer complicado, es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. Simplemente tendremos que crear un objeto listener y asociarlo con un componente de la interface de usuario, que será el lugar que el vigilante, el listener, esté vigilando, esté monitoreándolo constantemente, esperando a que pase algo, que el usuario pulse un botón, que seleccione un ítem de una lista desplegable, que mueva una barra scroll, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ocurre eso, manda un aviso. Vamos, por tanto, en este video tutorial a aprender cómo añadir listeners a todos los tipos de componentes de Swing que hemos estado aprendiendo a crear, incluyendo aquellos que manejan eventos acción, eventos de ratón y otras interacciones que iremos viendo más en detalle. En este y en los próximos video tutoriales iremos haciendo que estos componentes vayan cobrando vida y aprendan a reaccionar, a responder, a interactuar con el usuario, y cuando hayamos finalizado hemos creado una aplicación Java completa usando el conjunto de clases de Swing. La primera regla en el manejo de los listeners es que si una clase quiere responder a un evento de usuario bajo el sistema de manejo de eventos de Java, tiene que implementar la interface que trata con los eventos. Y hablamos de interface como conjunto de métodos abstractos, que no tiene nada que ver con las interfaces gráficas de usuario, como ya sabemos, pero que repito una vez más por si acaso. Estas interfaces en Java se llaman event listeners, y existe un listener distinto, una interface distinta para manejar cada tipo específico de evento. Es el paquete Java AVT Event el que contiene todos los event listeners básicos y también los objetos que representan otros eventos más especializados o específicos. Paquete que, aunque vamos a ver en detalle, puedes y debes profundizar viéndolo y estudiándolo en la documentación oficial de Java. Me sigue haciendo mucha gracia oír a personas que siguen preguntando que cuando finaliza el curso de Java o cualquier otro de los cursos, realmente siguen creyendo que llegará un día que lo sabrán todo de Java y ya no tendrán que aprender más. Esto no funciona así. No existe un día en el que pasas de no saber Java a saber Java, y eso es aplicable a cualquier lenguaje de programación y en gran medida a cualquier aprendizaje en la vida. Hoy la programación y el aprendizaje en general, el aprendizaje no la educación, que eso es otra cosa. Se trata de procesos abiertos e inacabables. Aprender Java significa tener cada día un poco más de habilidad y soltura trabajando con este lenguaje. Aprender Java significa desarrollar tu autonomía y capacidad de autoaprendizaje. Sabrás Java cuando seas autosuficiente para responder a tus propias dudas, para encontrar tus propias soluciones a los muchos problemas que se te van a estar presentando siempre que te sientes a escribir una línea de código. Te sientes o lo hagas de pie, da igual, lo que no va a faltar nunca son problemas, dudas sobre cómo escribir código o cómo hacerlo funcionar.
Por eso cuando alguna persona ha profundizado ya mucho, por lo menos bastante, en un determinado terreno, que recuerde ahora, me ha pasado hace poco con una persona con Cake PHP, mi respuesta es que llegado a ese punto tiene que empezar a volar por sí mismo, saber pelearse con la documentación oficial, que suele ser árida, nada pedagógica, porque no es esa su función. Se da por supuesto que el que va allí ya sabe interpretar lo que tiene delante, lo que tenemos aquí delante, por ejemplo. Así que para la gente que está aprendiendo un lenguaje de programación, una prueba clave para saber cómo va su evolución es abrir esta documentación oficial y ver hasta qué punto la entiende. Si le suena chino, que no se confunda, sigue en un nivel de principiante, de caminante con muletas. Alguien que para caminar necesita apoyos y que en cuanto se le quitan, se da el batacazo. Se cae y es incapaz de dar un paso, por mucho que crea entender una explicación hecha por otro o hacer funcionar un programa elaborado por otro. Así que si estás interesado en hacer prácticas, algo que es imprescindible sin ninguna duda, te doy dos muy buenas y sobre todo inagotables. Usa mucho la documentación oficial. Léela, relaciónala con otro material educativo, como pueden ser libros, apuntes o estos mismos videotutoriales, que no son más que otro apoyo más en el aprendizaje. Puede ser un complemento, pero complemento de otros muchos. Usa esta documentación, lee y reinterpreta los trozos de código que te vas a encontrar. En muchas ocasiones te puedes encontrar hasta con programas completos. Reelabóralos, reutilízalos, entiéndelos en profundidad. Esa es la mejor práctica para dominar un lenguaje de programación. Esa es la primera gran práctica. La segunda, participa en los foros especializados sobre la materia. Existen multitud de foros, unos mejores, otros no tan buenos. Si alguna vez te preguntas qué es lo que mueve a mucha gente a contestar en esos foros, me imagino que habrá mil razones, pero sin duda una muy importante es la de aprender. No hay mejor forma de aprender que enseñando. Y no voy a explicar ahora por qué. Es un idioma que creo que no necesita explicación. Si no lo entiendes, intenta enseñar algo a alguien y ya verás cómo lo entiendes muy pronto. En esos foros puedes encontrar respuestas a dudas que tengas, es cierto, pero son mucho más que eso. Son lugares donde puedes entrar en contacto con gente con inquietudes similares a las tuyas, donde puedes encontrar miles y miles de problemas prácticos y cada pregunta hecha es un ejercicio práctico que podrías llegar a resolver o no, como diría el gallego Rajoy, en el sentido más positivo de la palabra gallego, desde luego, le guste o no a Rosa Díez. Tenía pensado decir algo de esta, por llamarle alguna cosa señora, desde luego la señora más sortera que he conocido en mi vida. Solo decir que alguien que para poder destacar se pinta el pelo de rojo, pues da una idea de qué estamos hablando. Hay gente que por llamar la atención no sabe lo que hacer, así que en estos casos la frase creo que se adapta perfectamente. No hay mejor desprecio que no dar aprecio. Este último es solo para consumo interno. Estoy seguro de que fuera de España nadie tiene la más mínima idea de quién es esta Rosa Díez y no saben la suerte que tienen. Así que lo dejamos aquí. Estoy seguro, sin embargo, que todos conocéis a uno o más gallegos, así que ponerse una pugna entre los gallegos y esa pobre señora creo que no tiene sentido ninguno. Así que si hay gente que no se cansa de hacer el ridículo, pues se define a ella misma en este caso, que se siga pintando el pelo de rojo y que siga diciendo tonterías. Pues después de este rato de divagaciones retomamos el curso y recuerda lo que es importante, de verdad lo que acabamos de decir, mucha documentación oficial y muchos foros. En esta documentación oficial puedes ver las interface listener, de las cuales vamos a hablar en detalle de por lo menos las más útiles. Tienen todas muchas similitudes, pero como vemos existen distintas interfaces que van a depender en la mayor parte de las ocasiones de los componentes con los que estemos trabajando. Resumiendo estas interfaces, las más importantes, Action Listener,
Se trata de eventos acción que son generados por un usuario cuando lleva a cabo una acción en un componente. Puede ser, por ejemplo, pulsar sobre un botón. Adjustment Listener, que son algo así como eventos de ajuste y que son generados cuando un componente es ajustado, como puede ser, por ejemplo, mover una barra scroll. Sería un ejemplo de este tipo de eventos. Focus Listener, o los eventos focus, que se generan cuando un componente, como puede ser en los campos de texto, gana o pierde el focus. En algún otro curso ya hablamos de este tema, por ejemplo en JavaScript se usa también mucho. El focus se refiere cuando, por ejemplo, tenemos en un formulario varios campos de texto, aquel que en este momento está activo, donde se encuentra el cursor y por tanto en el cual se puede escribir. En ese momento es cuando se dice que tiene el focus. Pues bien, cuando un campo de texto gana el focus o lo pierde, esto puede desencadenar algún tipo de acción. Así que existe este tipo de interface de los event listeners, Focus Listener. Item Listener, o los eventos ítem, que se generan cuando un ítem cambia, por ejemplo, dentro de una caja de chequeo, cuando se marca uno, se desmarca otro, dentro de una lista desplegable, cuando seleccionamos uno de los ítems, eso puede desencadenar también una acción. Es otro tipo de evento, el Item Listener. Key Listener, que son los eventos de teclado que ocurren cuando un usuario escribe algo con las teclas. Mouse Listener, que son los eventos de ratón. Puede ser, por ejemplo, clics de ratón, o que un ratón entre en el área de un componente, o un ratón deje un área de un componente. Podemos hacer que cuando entre dentro de ese área tenga lugar alguna acción en concreto, porque existen también los Mouse Motion Listener, como vemos, que en este caso es un evento que lo que hace es controlar el movimiento de un ratón. Sigue, por tanto, todos los movimientos del puntero sobre la interface, los distintos componentes, y puede llevar a cabo acciones como localizar el punto X y cuando esté en una determinada localización hacer algo, por ejemplo. Window Listener, que son eventos de ventana y que se generan cuando una ventana está siendo pues bien maximizada, minimizada, movida, cerrada. Puede provocar también un evento. Aquí, como vemos, aparece al final otra vez el Focus Listener. En fin, podemos poner algún otro como Test Listener, que es el que reacciona cuando se escribe cualquier tipo de texto. Indicar que una clase no tiene por qué implementar solo un listener, puede implementar tantos listeners como necesite. Todos esta lista, todos los que están en la documentación. Vemos aquí en este código un ejemplo de clase, de declaración de clase, en la que se implementa para que pueda utilizar tanto eventos acción como eventos de texto. Como vemos, indica aquí con implements, como ya sabemos, la palabra clave para las interfaces y el nombre de las interface event listener que queramos utilizar en esta clase. Para poder usar todas estas interfaces, no creo que sea ya necesario ni decirlo, tenemos que importar el paquete en el que se encuentran, el Java AVT Event. Podemos importarlas todas con el uso de un comodín, o podemos importar aquellas en concreto que queramos utilizar. Para poder utilizar bien este tipo de event listeners, lo fundamental es aprenderse la mecánica, el modo en el cual tenemos que hacer referencia a estos event listeners dentro del código. Son varios pasos, es, ya digo, bastante más sencillo de lo que parece, y verás como cuando terminemos de verlo te va a quedar, espero que claro. Pero para empezar hay que pararse un momento y ver cada uno de los pasos necesarios para añadir listeners dentro de una clase. Vimos cómo tenemos que empezar por implementar la interface, pero ese solo es el primer paso. Porque lo que hacemos cuando
implementamos en una clase una determinada interface de Event Listeners, por ejemplo Action Listener, como vimos hace un momento, configuramos esa clase para que pueda utilizar los eventos, pero ahora hay que indicarle en qué componentes queremos que se lleve a cabo ese control. Así que primer paso, implementar la interface. Segundo paso, añadir un método, vamos a llamarle un método lister, en cada componente que queremos que sea monitoreado por ese vigilante de eventos. Y aquí tenemos de nuevo una lista de estos métodos que pueden ser añadidos a los componentes y que varían en gran medida según el tipo de componente del que se trate. Vemos, si los comparas con las interfaces que veíamos antes, puedes ver cómo hay bastantes similitudes. Add Action Listener, y arriba, no lo voy a estar leyendo, una lista de los componentes a los cuales se puede añadir este método. Focus Listener, que en este caso puede ser a cualquier componente swing. Add Item Listener, también los componentes puedes verlos ahí, a los cuales se le puede añadir. Add Key Listener, como ves hay muchas similitudes entre estos métodos y las interfaces de las que hablábamos antes. Key Listener, Add Mouse Listener, Add Mouse Motion Listener, Add Test Listener y Add Window Listener. Pero recuerda que después de que implementes una de las interfaces de Event Listeners, de estos vigilantes de eventos en una clase, si solamente haces eso no va a hacer absolutamente nada. Tienes que utilizar alguno de estos métodos para indicarle a qué componente es al que hay que vigilar, a qué componente o componentes, como veremos ahora. Desde luego se puede vigilar a más de un componente, a los que queramos. Y recuerda también, aunque esto es más genérico pero aplicable también a los listeners, que tenemos que llevar a cabo todas estas modificaciones, por tanto añadir todos los listeners que queramos a los componentes antes de añadir los componentes dentro de un contenedor. Es un error muy común hacerlo después de haberlo añadido a un contenedor. Si se hace así, el programa, esa parte que se añadió después de que el componente ya forma parte del contenedor, la obvia, no la tiene en cuenta y por lo tanto no funciona. Así que por lo tanto creamos un componente, le damos las propiedades, le añadimos los métodos que queramos y cuando lo tengamos completado es cuando lo añadimos a un contenedor. Después de que esté añadido a un contenedor no puede modificarse, y esas modificaciones incluyen añadirle este tipo de métodos listener. De nuevo el código sigue siendo directo y explicativo por sí mismo. En este ejemplo creamos un objeto JButton y le asociamos un Action Event Listener, como vemos aquí, mediante el uso del método Add Action Listener. A este tipo de métodos siempre hay que añadirle, hay que pasarle un argumento, y el argumento es justo el componente al que se tiene que vigilar. En muchas ocasiones va a ser el mismo componente desde el cual se está llamando al método, como es en este caso, por eso usamos des, pero no es obligatorio. Podría ser que desde un componente hiciéramos que se monitoreara otro componente, y entonces aquí como argumento tendríamos que pasarle el nombre del componente a vigilar. Lo único que tendría que ocurrir con ese objeto, si no fuera el propio objeto, si aquí en lugar de des llamáramos otro objeto, es que la clase de ese objeto tendría que implementar también la interface Event Listener que se está utilizando, si no desde luego no podría funcionar. Así que por lo tanto, primer paso, implementar la interface Event Listener. Segundo paso, añadir el método a cada uno de los componentes que queremos que sea vigilado. Y ahora el tercer paso. Ya sabemos que cuando una clase implementa una interface, obligatoriamente tiene que implementar todos los métodos de esa interface. Lo vimos en la parte genérica del curso, de este curso de Java, cuando estudiamos las interfaces. Así que, por tanto, el tercer paso será implementar todos los métodos de la interface o interfaces que hayamos incorporado, implementado en la clase.
Cuando asociemos cualquiera de estas interfaces a una clase, cada uno de los métodos que forman esa interface es llamado automáticamente por el sistema de visualización cuando el evento de usuario tenga lugar. Así que todos los métodos tienen que estar implementados en la clase que implemente a esa interface. Por ejemplo, la interface Action Listener tiene un único método, Action Performed. Esto, si recuerdas, lo usamos en el anterior video tutorial. Ya dije en aquel momento que solamente lo íbamos a ver por encima, que lo explicaríamos ahora más en detalle cuando entráramos a ver los eventos, que es lo que estamos haciendo justo ahora. Pero si recuerdas aquel código, justo estábamos viendo cómo utilizábamos un Action Listener y cómo usábamos, teníamos que implementar su método, que es el método Action Performed. Por tanto, cualquier clase que implemente a la interface Action Listener va a tener que en su código tener implementado un método que siga esta estructura que aquí vemos. Como vemos aquí también en esta explicación, está resumido, este método Action Performed devuelve siempre un objeto, el objeto event. Todas estas interfaces que estamos viendo son subclases de event object y devuelven siempre como argumento un objeto. Esto es muy importante porque habrá ocasiones en las que solamente tengamos un componente que vaya a estar siendo monitoreado y por tanto sabemos que siempre que tenga lugar una respuesta del vigilante que diga aquí está pasando esto, sabemos ya que es el componente porque no hay más. Pero ¿qué ocurre? Como va a pasar en el ejemplo que vamos a crear dentro de un momento, si tenemos dos botones y los dos tienen cada uno de ellos su vigilante. ¿Cómo sabemos cuando recibimos un aviso que alguien ha pulsado sobre el botón y cuál de los dos botones es? Pues gracias a que nos devuelve este argumento event, podemos saber cuál de los componentes es el que nos está respondiendo, y para eso tenemos que usar el método getSource, que nos va a responder cuál de los distintos componentes que pueden haber respondido lo ha hecho. Ya digo que lo vamos a ver ahora en el código y quedará más claro, pero ya para ver ahora la importancia de este método getSource, que nos va a permitir, gracias a ese objeto que nos devuelve la llamada al método, saber en cualquier momento cuál es el componente que ha respondido o que ha avisado, el vigilante que avisa que está pasando aquello que vigilaba. En este ejemplo que vamos a ver, pues serán dos botones, cada uno de los botones tendrá un nombre. Gracias al uso de getSource vamos a saber si el botón que está mandando el aviso es el botón 1 o botón 2. Podría ser incluso que quisiéramos saberlo según el tipo. Recuerda que muchos de estos métodos se pueden utilizar en distintos componentes, como veíamos en la lista hace un momento. Pues también podemos hacer que reaccione por el tipo de componente. Para eso podemos hacerlo mediante el uso de instance_of, que nos devuelve, con el uso de instance_of, lo que vamos a saber es qué tipo de componente es el que está enviando el aviso. Por ejemplo, aquí, como vemos en este trozo de código, con un simple condicional podemos hacer que lleve a cabo una acción si el componente que está avisando es un campo de texto o si el componente que está avisando es un botón, aunque el método listener que estemos utilizando sea el mismo. Así que para poder, cuando estemos aplicando vigilantes a más de un componente, para poder saber cuál de ellos responde, getSource e instance_of son dos de los modos clave para conseguirlo. Vamos a verlo en un ejemplo práctico, pero antes, aunque no suelo hacerlo, aquí tenemos el código que vamos a crear escrito y en él vemos estos pasos que hemos estado explicando ahora para verlos sobre código. Estos pasos, para empezar, como vemos, esta clase, a la que llamamos cambiar título, implementa una de esas interface listener, que en este caso es Action Listener. Este es el primer paso. Con implements vamos a hacer que esta clase implemente esta interface. Ya dijimos también que podía ser más de una.
En un momento lo explicaremos un poco más en detalle, aunque con lo que vamos a ver aquí está todo lo fundamental. Pero, como decíamos, el segundo paso es añadirle el método a aquellos componentes que queremos que sean vigilados. Con esto añadimos el vigilante, pero ahora hay que decirle qué vigilar. Y aquí en este caso, como vemos, usamos el mismo método para dos componentes, que son los dos botones. Así que con esto tenemos aquí implementado el vigilante y aquí indicado dónde tiene que vigilar. Esto recuerda que es importante, nos paramos porque es el proceso que se repite siempre que queramos utilizar event listeners de este tipo. Recuerda que después es lo bueno que tiene usar este tipo de interfaces. En gran medida todo lo que hay que hacer ya sabe Java qué es lo que tiene que hacer, así que añadiéndole este método, ya lo que estamos diciéndole es un método vigilante añadido a un botón. Por tanto, le indicamos que este método tiene que reaccionar cuando se pulse sobre el botón. Y como decíamos, el tercer paso es implementar los distintos métodos que formen la interface, que en este caso es uno solo, es el método ActionPerformed, que nos devuelve un objeto event, como ya decíamos. Aquí tenemos este método en el cual ahora pues podemos escribir el código que queramos. Podríamos haber simplificado muchísimo este código y usarlo simplemente para ver cómo funciona este tipo de vigilantes de eventos. Podríamos haber puesto solo un botón y aquí ahora en el código simplemente pues poner que, como ya hicimos en tantas ocasiones, que se abra una ventana con un texto que diga el botón ha sido pulsado, y no tendríamos que hacer nada más. En este caso hay que hacer algo más de lo que explicábamos ahora, porque son dos botones los que tienen vigilante y cuando recibamos un aviso tenemos que saber cuál de los dos botones es el que nos está avisando, y para eso, como decíamos, utilizamos getSource. Este método nos va a indicar cuál de los componentes está enviando el aviso, y para escribir el código usamos simplemente el operador de comparación, los dos signos igual. Así que lo que hacemos con un condicional, si aquí el objeto fuente, que recuerda que es el que nos devuelve aquí, EVT, y EVT queremos getSource, que nos devuelva la fuente de donde viene el aviso. Así que ahora en fuente tenemos bien B1 o bien B2, que son el nombre que le hemos dado a los dos botones. Pues ahora simplemente hacemos si fuente es igual a B1, y lo que vamos a hacer, ahora lo veremos cuando creemos, es que vamos a hacer que cambie la barra de título, el título que está en la barra de título. Usamos setTitle, lo vimos en su momento, y simplemente eso, si se pulsa un botón, que cambie el título a curso de JavaScript, si se pulsa en otro, que cambie el título a curso de PHP. Para que este cambio sea inmediatamente visto en la interface usamos repaint, porque si no seguiría manteniéndose el antiguo mientras no se rehaga. Por tanto, tenemos que poner repaint para que se lleve a cabo el proceso. Bueno, ya casi explicamos todo el código, lo vamos ahora a elaborar también en la práctica, pero nos interesaba sobre todo para ver estos pasos, que ya digo que son los que se repiten siempre que queramos usar estos vigilantes, que como ves no es tan complicado implementar la interface, indicar con el método a qué componentes queremos vigilar, qué componente o qué componentes queremos vigilar, e implementar los métodos de la interface que estamos implementando. Si es necesario, como es en este caso, usar getSource o, como decía antes, también instance_of para determinar cuál de los componentes que está siendo vigilado es el que nos está contestando, nos está avisando de algo. Así que si tienes claro estos pasos, tienes mucho avanzado para poder añadir todo tipo de event listeners dentro de tu código. Aquí tenemos el código, que no tiene tampoco nada que explicar más de lo que hemos visto ahora. Importamos los paquetes que necesitamos. Este es el paquete dentro del cual vamos a poner todas las clases que vayamos creando en este video tutorial. Creamos nuestra clase, a la que llamamos cambiar título, que extiende a JFrame e implementa a ActionListener, como acabamos de ver. Creamos los dos botones. Cada uno de ellos le ponemos como texto uno curso de JavaScript y otro curso de PHP. Esto, como ya sabes, es el texto que aparece en el botón. Lo que vamos a hacer es que cuando se pulse en uno u otro de los botones cambie en lo que aparece en la barra de título. Así que creamos aquí el constructor. De nuevo, toda esta parte
ya vista en muchas ocasiones, y ahora aquí era lo que veíamos ahora, es donde añadimos los métodos listener, acción listener, a cada uno de los botones, pasándole como argumento des para indicar que es el propio botón, el propio objeto, el que tiene que ser vigilado. Le damos un gestor de diseño, los añadimos, pack para la forma en la que se van a distribuir, y set visible to. Esto de nuevo, valga la redundancia, nada nuevo. Y aquí es donde implementamos el método de la interface acción performed, que explicamos también hace un momento y que no voy a repetir. Simplemente el main, y tenemos con esto nuestro código sin más, que tienes que entender ya perfectamente. Guardamos y ejecutamos el archivo. Aquí lo podemos ver, observa en la barra de título, de momento aparece barra de título porque es lo que indicamos aquí, pero ahora cuando pulsemos sobre el botón será cuando el vigilante avise se acaba de pulsar el botón, y es cuando se lleva a cabo, se ejecuta el método que aquí vemos. Bueno, ahora se desapareció el botón, el marco. Aquí lo tenemos, pulsamos por ejemplo el primero y observa cómo cambia la barra de título. En el momento en el que pulsamos se manda el aviso, se ejecuta acción performed, y lo que hace es comprobar qué pasa en el objeto, cuál es la fuente que manda mediante el uso de getSource. En este caso es B1 y por tanto curso de JavaScript. Si pulsamos aquí en curso de PHP es B2 y vemos como aparece aquí curso de PHP. Sencillo, pero creo que sirve para explicar esta mecánica del funcionamiento de los vigilantes de eventos de modo claro y sencillo. Porque recuerda que estos pasos, este proceso, lo vas a tener que seguir, sea cual sea el vigilante de eventos que quieras utilizar. Implementar la interface, indicar con los métodos a qué componentes quieres vigilar, y implementar los métodos de la interface. Vamos ahora a detallar la estructura de los principales métodos que podemos usar en los distintos event listeners. Además de los métodos que vamos a ver, recuerda que el método getSource podemos utilizarlo en cualquiera de los objetos event y de ese modo poder determinar qué objeto fue el que generó el evento. Y empezamos con los eventos acción que ya hemos visto, pero que resumimos ahora en un momento. Ya sabemos que este tipo de eventos ocurren cuando un usuario completa una acción usando componentes. Pueden ser tanto botones como cajas de chequeo, ítems, campos de texto, etcétera, etcétera. También ya sabemos que para poder usar este tipo de vigilantes, para empezar, la clase tiene que implementar la interface acción listener para poder manejar este tipo de eventos. Además, el método addActionListener tiene que ser llamado en cada componente que queramos que genere un evento acción. Y en tercer lugar tenemos que implementar el método actionPerformed, que es el único método con el que cuenta esta interface actionListener. También vemos aquí de nuevo la sintaxis que tiene este método. Además del método getSource, del que hablábamos hace un momento, podemos usar también el método getActionCommands, que sirve para descubrir más información sobre la fuente del evento. Por defecto, este action command lo que nos va a devolver es el texto asociado con el componente, como puede ser la etiqueta de un botón, por ejemplo. Y podemos también configurar, modificar el action command de cualquier componente llamando a su método setActionCommand y pasándole un string. Aquí tendríamos que poner entre los paréntesis string, que es lo que hay que pasarle siempre. Ese string, como decíamos en muchas ocasiones, puede convertirse en el texto que aparece en un botón, por ejemplo, con lo cual con este método setActionCommand y con getActionCommand podemos hacer que se modifique el texto de una etiqueta. Vamos a verlo en un ejemplo.
Ejemplo muy sencillo que nos sirve también de nuevo para ver estos pasos, que es la clave. Siempre este tema de trabajar con eventos parece muy lioso en un principio. Simplemente siguiendo siempre estos 3 pasos que estamos diciendo es realmente sencillo. Aquí, como vemos, hemos creado una clase que hacemos que implemente la Interface Action Listener. Pues ahora, a partir del código que tienes delante, tendrías que saber ya qué otras 2 cosas tienes que hacer con este código. La primera, tenemos que añadirle un listener al componente que queramos que esté siendo vigilado para cuando ocurre algo. En este caso es este botón que hemos creado aquí, y recuerda hacerlo antes de añadir el componente dentro del contenedor. Ya sabemos que hay que hacerlo antes, ya lo explicamos. Así que simplemente en B1, que es el nombre que le hemos dado al botón, un Add Action Listener. Y ahora el siguiente paso, como siempre, pues tenemos que implementar los métodos de la interface. En este caso, Action Listener tiene un único método, así que es lo que tenemos que hacer ahora. El método con la sintaxis que ya conocemos, y ahora dentro de lo único que vamos a implementar es esos 2 métodos que decíamos hace un momento, setActionCommand y getActionCommand, que vamos a utilizar para modificar la etiqueta que aparece en el botón sin más. Primero, con setActionCommand le pasamos, como decíamos, un string con el texto que queramos. Y ahora se lo aplicamos al botón. Recuerda que para indicar la etiqueta de un botón tenemos que utilizar el método setLabel, que ya vimos en su momento, y como vemos simplemente le pasamos como argumento getActionCommand para que recupere el valor, que en este caso va a ser prueba, y vamos a usar repaint para ver inmediatamente el resultado. Con lo cual tenemos ese botón que, al pulsar sobre el botón, que recuerda que es el evento, la acción que tiene que tener lugar, se ejecuta el método ActionPerformance, y en este caso lo que va a hacer es cambiar el nombre que aparece en el botón sin más, la etiqueta. Aquí tenemos el botón con el texto que aquí indicamos cuando lo creamos, pero ahora al pulsar se ejecuta ActionPerformance, y como vemos getActionCommand hace que pase a ser el texto que se le indica aquí. Creo que tiene que estar más que claro, pero ahora retomando esa especie de rollo que solté hace un rato, y la importancia de usar la documentación sobre Java y todo tipo de material que puedes encontrar, vamos a intentaré en la mayor parte de casos que pueda, utilizando otros ejemplos de código con los cuales es importante que trabajes, lo estudies, intentes analizarlo, modificar las cosas para ver el resultado, etcétera. Es algo que realmente, dentro de lo que creo que es fundamental en el aprendizaje, siempre lo fue, pero hoy en la actualidad más, que es esa capacidad de desarrollar la autonomía. Para cualquier persona que se sepa mover en la red tiene que ser muy importante saber cómo encontrar rápidamente código de este tipo para encontrar sus propias prácticas sin que haya que andar siempre haciéndole de muleta, como decía antes. Estos ejemplos están quitados de los propios tutoriales de Java Sun que tienes online, pero este es un ejemplo del uso de este tipo de métodos de los que hablábamos ahora. Vamos a ejecutarlo, irá como main class porque cuenta con varias clases, pero observa aquí donde tenemos la salida, como cuando pulsamos sobre alguno de los radiobotones aparece aquí la información que es primero configurada con getActionCommand y posteriormente, con setActionCommand, y posteriormente mostrada con getActionCommand, lo que hacíamos un poco más elaborado. El código va junto con la explicación en los comentarios de todos los pasos fundamentales.
Así que es importante, como decía, que lo estudies, lo mires, lo reconviertas y veas cuál es el funcionamiento de estos dos métodos en concreto, aparte de todo lo demás que ya hemos visto. En este ejemplo en concreto sirve para ver una de las aplicaciones más interesantes que tiene el uso de getActionCommand y setActionCommand, que es cuando más de un componente tienen que llevar a cabo la misma acción. En este caso ocurre con unos botones y ocurre con unos ítems. Tanto uno como otro tienen que llevar a cabo la misma acción y por lo tanto podemos hacerlo mediante el uso en los dos componentes de estos dos métodos a los que estamos haciendo referencia. Seguimos con otro de los tipos de eventos de los que ya hemos hablado. Se trata del evento focus. Ya sabemos que un evento focus ocurre cuando cualquier componente gana o pierde el focus en una interfaz gráfica de usuario. Focus, ya lo dijimos en varias ocasiones, describe el componente que está activo para entradas de teclado. Aquí lo vemos en este ejemplo, lo vemos en el ejemplo funcionando. Aquí lo tenemos, es otro de los ejemplos que irá en los códigos junto con el video tutorial, pero ahora de momento lo que queríamos era ver esto, a lo que nos referimos, el focus. Aquí como vemos el cursor parpadeando, eso significa que en este momento el campo de texto es el que tiene el focus, así que cualquier cosa que hagamos, por ejemplo escribir en el teclado, se va a escribir en ese campo de texto. La acción, el focus se encuentra ahí, simplemente para que quede claro a qué nos referimos con esto de focus. El focus se aplica ya automáticamente a todos los componentes que pueden recibir entradas, pero lo veremos también en un momento. Podemos hacer mediante el uso de un método que cualquier componente convertirlo en que tenga esta propiedad focus. Y contamos también con un método que nos permite que el focus se centre en un componente en concreto. Es el método requestFocus, que aquí lo vemos aplicado a un botón. Creamos el botón y le aplicamos el método requestFocus, con lo cual el focus se encontrará en ese componente en concreto. Resumimos los pasos para poder manejar un evento focus de este tipo, que siempre son muy similares. Para empezar, la clase que quiera gestionar este tipo de eventos tiene que implementar la interface focus listener. En segundo lugar, a cada componente que queremos que sea vigilado tenemos que añadirle el método addFocusListener. Y por último tenemos que implementar los métodos con los que cuente la interface, que en este caso son dos: el método FocusGained y el método FocusLost, de los que aquí vemos su firma. Y para determinar qué objeto gana o pierde el focus podemos utilizar de nuevo el método getSource. Podemos llamarlo pasándole como argumento FocusGain para saber cuál es el componente que ha ganado el focus, o con FocusLost si lo que queremos es saber qué componente ha perdido el focus. Vamos a verlo de nuevo en un ejemplo práctico. Aquí tenemos el archivo del que buena parte del código ya está escrito, cosas que ya hemos visto. En esta parte, como vemos aquí, creamos los campos de texto y las etiquetas que vamos a usar. Vamos a crear una calculadora que sume dos campos y que la suma se lleve a cabo cuando uno de los campos gana o pierde el focus. Para eso vemos como la clase implementa la interface FocusListener y vemos cómo añadimos el método addFocusListener a estos dos campos de entrada de texto que llamamos valor 1 y valor 2. El resto del código todo ya explicado en muchas ocasiones. Lo único que nos queda ahora por hacer es implementar los dos métodos de la interface FocusListener.
Así que empezamos por implementar el método FocusGained con la firma que explicábamos hace un momento. Y ahora dentro del método lo que vamos a usar es un try-catch. Ya lo usamos en alguna otra ocasión. Lo cierto es que en la parte teórica del curso, para darle un poco más de fluidez, dejé algún tema que veremos en su momento, pero justo me encuentro ahora con que no haberlos explicado en profundidad va a llevar a que pueda haber dudas sobre su funcionamiento. Se trata de cómo se tratan los threads y las excepciones en Java, que es un tema importante y que debemos conocer. Try-catch es uno de los modos de hacerlo. Vamos usarlo, y de momento llega con saber que utilizando un try-catch, ya digo que lo explicamos en algún otro momento, va a hacer que el programa intente hacer algo, y si no se puede hacer por cualquier razón, podemos incluir una excepción. En el try ponemos lo que hay que hacer y en el catch la excepción. Y como decíamos, lo que queremos que haga cuando cualquiera de los campos de texto gane el focus, tenga el focus, es que se lleve a cabo la suma. Así que por tanto lo que vamos a hacer es convertir el texto que se haya escrito en los campos en números y sumarlos y añadirle ese valor al campo de la suma, ni más ni menos. Sería, como vemos aquí, utilizando parsefloat, que también ya conocemos. Convertimos los dos valores que se hayan escrito en los campos a números y los sumamos, y después añadimos el resultado en el campo suma sin más. Y ahora en el catch configuramos la excepción que va a ser qué es lo que ocurre si cuando intenta convertir el texto en número, alguno de lo que se ha escrito no se puede. Si ponemos un carácter que no sea un número, no puede convertirlo en un número. Pues entonces usamos el catch simplemente para decirlo, que si ocurre eso, si esa excepción se produce, entonces que los tres campos pasen a tener el valor de 0, sin más. Así que de este modo tan sencillo Java nos permite tratar con la excepción de que lo que se haya escrito en el campo no sea un valor numérico. Así que resumiendo, lo que hemos hecho es que cuando uno de los campos gane el focus, convierta los valores que están en los dos campos, valor 1 y valor 2, en números, los sume y el resultado lo ponga en el campo suma. En caso de que no pueda convertir esos caracteres, ese string, en números, entonces salta la excepción y los tres campos pasan a tener el valor 0. Aquí tenemos un ejemplo del uso de try-catch. Ya digo que de todos modos que veremos en detalle en su momento cómo tratar las excepciones dentro de Java, lo cual es importante. Ya vemos como de momento el programa tal como está nos da un error. También tendrías que saber por qué está dando este error en este momento, porque también ya lo vimos, y exactamente se debe a que implementa la interface FocusListener, y si implementa la interface es obligatorio que implemente todos sus métodos, y nos falta por implementar el otro método, el método FocusLost, que lo vamos a hacer, y de este modo también tan directo y rápido, porque lo que vamos a hacer es que haga exactamente lo mismo que FocusGain. Cuando un campo gane o pierde el focus, se lleva a cabo la suma. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente dentro del método llamar a el método FocusGain, con lo cual hacemos de este modo que haga exactamente lo mismo. Si ejecutamos nuestro programa, aquí tenemos los campos de texto, valor 1 y valor 2, ponemos cualquier valor numérico, de momento son strings, pero ahora en el momento en el que cambiemos el focus, ya vimos como cuando pasamos de este ya puso el valor que en ese momento había, 23 más 0. Ahora el focus está aquí. En cuanto cambie el focus, lleva a cabo la suma, como vemos. Lo que determina la suma es el evento focus, como decíamos. En caso de que escribamos caracteres que no se pueden convertir a números, entonces se dispara el catch y pasan los tres campos a tener el valor 0, como decíamos. Así que aquí tenemos un ejemplo del uso del FocusListener
en la práctica. Junto con el vídeo tutorial irá este otro archivo tomado directamente de la documentación de SAN Online, que ya comenté que es muy importante usarlo y que trata exactamente con lo mismo. No he modificado nada, va muy bien comentado en inglés. Doy por supuesto que no tendrás problemas para entenderlo, sino a trabajárselo un poco. Este tipo de prácticas, repito, que son muy importantes. Aplicación que si ejecutamos, observa cómo del mismo modo va a ir indicando aquí el componente que gana el focus. En el momento en el que pulsamos, observa cómo va apareciendo la información de quién pierde el focus y quién lo gana. Aparece aquí focus loss y focus gain. Así que analiza el código, a partir de lo que vemos tiene que estar muy claro. Usa exactamente lo mismo que explicamos ahora, y siempre que se lleva a cabo un cambio, aquí aparece el componente que pierde el focus y el componente que lo gana, como ves. Seguimos con otro de los tipos de eventos, que son los eventos ítem, que tienen lugar cuando un ítem es seleccionado o es deseleccionado en componentes como pueden ser botones, cajas de chequeo, radiobotones. Y para poder utilizar este tipo de eventos, la clase que quiera utilizarlos tiene que implementar la interface item listener. De nuevo, resumiendo el proceso, la clase tiene que implementar la interface item listener. Tenemos que añadir a cada componente que queramos vigilar el método addItem listener, y en tercer lugar tenemos que implementar los métodos de esta interface, que en este caso es un único método, el método item state change. Si te estás preguntando qué diferencia hay entre esto y lo que veíamos hace un momento, recuerda que aquí estamos viendo los eventos sobre ítems, no sobre componentes. Por eso, como vemos, para poder saber, aquí tendríamos un componente combo box, y lo que vamos a hacer referencia es cuando cambiamos el ítem, cuando hay un cambio en el ítem, uno de los ítems del componente. Por eso, para saber qué ítem es en concreto, no usamos getSource, sino que tenemos que usar getItem en este caso. Y también podemos determinar si un ítem fue seleccionado o fue deseleccionado usando el método getStateChange. Nos va a devolver un entero, que es, como en tantos otros casos, una constante de clase, y nos devolverá item event deselect si ha sido deseleccionado, o item event select si lo contrario. Veamos su uso en otro ejemplo práctico. De nuevo, la mayor parte del código no es nada nuevo, incluso en este caso lo hacemos basándonos en el ejemplo de combo box que vimos cuando estudiamos este componente en Swing. Aquí, como vemos, para empezar lo que hacemos es crear dos strings, un string, que es un array string, dos arrays string creamos. El primero, que es el que vamos a utilizar para llenar el combo box, y el segundo, descripciones, que son una serie de etiquetas que vamos a utilizar posteriormente para que se muestren cuando se elija alguno de los ítems del combo box. Así que esta parte tiene que entenderse también perfectamente. Creamos un combo box y creamos una etiqueta, también hasta aquí nada nuevo, y aquí es la parte en la que creamos el constructor. En el constructor, aparte de lo de siempre, como vemos, le damos un gestor de diseño border layout, y aquí llenamos el combo box con los elementos del string que decíamos hace un momento, el que llamamos formatos, este de aquí, y se lo aplicamos al combo box caja formato. Así que esto también ya lo vimos cuando hablamos de los combo box. Con esto ya tendremos el combo box cargado. Y ahora aquí lo que hacemos es añadirle el item listener, como siempre sabemos que tiene que hacerse, y posteriormente añadir el componente a el marco, después de haberlo configurado, como también sabemos. Vamos a hacer que aparezca el combo box arriba y que aparezca la etiqueta en el centro, que va a ser justo debajo porque son los dos únicos que hay.
Y en el código lo único que nos falta por implementar es el método de la interface item listener del que hablábamos hace un momento. El método item state change, aquí tenemos la firma. Y ahora pues vamos a escribir lo que queremos que ocurra cuando el ítem, cualquier ítem de los ítems del componente que indicamos, cambie. Y lo primero que vamos a hacer es determinar el índice, el index del ítem que haya sido seleccionado. Para hacerlo, aquí tenemos el código, guardamos en un integer de nombre elección y usamos el método getSelectIndex para que seleccione el ítem que está en ese momento marcado de caja formato, que recuerda que es como llamamos al combo box. Así que con esto tenemos ya el índice que haya sido seleccionado. Recuerda que esto se dispara siempre que se cambie el ítem y por lo tanto cambia el index también en ese momento. Y a continuación lo que vamos a hacer es que partiendo de ese index modificar lo que está en la etiqueta descripciones, pasándole ese index para que muestre en la etiqueta alguno de estos elementos que forman el otro array string. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta declaración? Solo vamos a tener que decirle que nos muestre index -1, porque recuerda que aquí el primero es elige formato, que no queremos que tenga respuesta, así que simplemente teniendo en cuenta eso, este sería el código. Si elección es mayor que 0, porque 0 será justo este que no queremos que se muestre nada, cuando aparece arriba para saberlo elige formato, será a partir de ese. Entonces aquí es donde configuramos el texto de etiqueta descripción con el valor que tenga descripciones elección -1. Así que por lo tanto irá eligiendo según el ítem que esté marcado uno de los otros ítems que aparece aquí, ni más ni menos, así de sencillo. Que es el resultado que veíamos antes. Voy a guardar por si acaso, no sé, creo que no había guardado. Lo ejecutamos y observa, aquí aparece de entrada este con el que no aparece nada, pero con cualquiera de los otros, cuando pulsamos cambia el ítem. Aquí, como vemos, no son componentes distintos, sino que son ítems dentro de un componente. Al pulsar sobre cualquiera de ellos, aparece aquí, cambia el texto de la etiqueta, que es el que está en ese array. Así que por lo tanto, un ejemplo de evento ítem es el que estamos viendo. Irá también junto con el vídeo tutorial otro ejemplo, ítem event demo, también tomado de los de Sun. Aquí lo tenemos, en el que aparecen distintos componentes y en algunos de los casos usa el ítem event, aunque no es el único. Es un código interesante que puede servir para un poco resumir todo lo que llevamos visto. Observa cómo cuando movemos la ventana, aunque este evento lo veremos en un momento, el de ventana, observa cómo aparece aquí que se ha movido, en este caso el marco, cada vez que lo movemos. Si lo redimensionamos, exactamente lo mismo. Observa cómo aparece resize o move si se está moviendo. Y en cuanto a los ítems, observa cómo aquí también marca cuando la caja de chequeo o la etiqueta llevan a cabo modificaciones. Seguimos con otro de los tipos de evento, que son los eventos key o eventos de tecla, que ocurren cuando una tecla es pulsada en el teclado. Este tipo de eventos puede ser generado por cualquier componente y la clase que quiera utilizarlo tiene que implementar la interface key listener para soportarlo. De nuevo aquí vemos el proceso repetido. Implementar la interface key listener, llamar en cada uno de los componentes a vigilar al método key listener e implementar las interfaces, que en este caso, como vemos, son 3 interfaces. Son los métodos key preset, key release y key typed.
Justo llegado este momento, pues cuando decimos que cuando usamos una interface hay que implementar todos los métodos, a veces echa uno las manos a la cabeza, y si son muchos métodos que ocurre y yo solo necesito uno o dos. Justo no vamos a ver de momento el ejemplo de código de un evento de tecla, porque lo veremos un poco más adelante, y veremos un sistema con el que cuenta Java para poder implementar solo los métodos que necesitemos de una interface y no hacerlo con el resto. Veremos de modo tan sencillo cómo se soluciona este tema. De momento decir que con eventos de tecla podemos usar el método getKeyChar, con lo cual nos va a devolver el carácter de la tecla que esté en ese momento asociado con el evento. Si no puede devolver porque no existe el carácter para esa tecla, entonces devuelve la constante de clase char undefined. Decir también que para que un componente pueda generar eventos de este tipo de tecla, tiene que poder recibir el focus, el input focus, porque si no sería imposible. Los campos de texto, las áreas de texto y otros componentes ya cuentan con el focus, como ya decíamos, pero también decíamos que se le puede añadir el focus, si no cuenta con él, a cualquier componente, y para ello tendríamos que utilizar, aquí lo vemos, el método setFocusable y hacerlo true. De este modo podemos convertir en que tenga focus cualquier componente. Veamos ahora dos tipos de eventos relacionados con el ratón, con el mouse: los eventos de mouse y los eventos de mouse motion o de movimiento del ratón. Empezamos por los eventos de mouse, que están generados por los siguientes tipos de interacción del usuario. Aquí los tiene resumidos. En resumen, cuando se produce un clic del ratón o cuando el puntero del ratón entra o sale de uno de los componentes. Cualquier componente puede generar este tipo de eventos, y como siempre, para poder usarlos la clase tiene que implementar la interface mouse listener, y cada uno de los componentes que vaya a usar estos eventos añadir el método addMouseListener. Y aquí tenemos los métodos con los que cuenta esta interface, que en este caso son 5. La sintaxis, como vemos, es para todos la misma y hace referencia a eventos cuando se pulsa con el mouse, cuando se entra, cuando se sale de un componente, cuando se pulsa el botón del ratón o cuando se suelta. Y aquí vemos los métodos que podemos utilizar en aquellas clases, en los objetos que implementen la interface mouseEvent. getClickCount, que nos devuelve un entero con el número de veces que se ha pulsado el ratón. getPoint, que nos devuelve un objeto de tipo point que ya conocemos, con las coordenadas x e y en que se encuentra el puntero en ese momento. getX, que nos devuelve la posición x del puntero, y getY, que nos devuelve la posición y. Y por su parte, los eventos mouse motion tienen lugar cuando un ratón se mueve sobre un componente. Como con otros eventos de ratón, cualquier componente puede generar eventos de este tipo, de movimiento del ratón. La clase tiene que implementar la interface mouse motion listener. Cada componente que queramos vigilar con este listener tenemos que añadir el método addMouseMotionListener, y como vemos, esta interface cuenta con dos métodos, mouseDrag y mouseMoved, que de nuevo tienen la misma sintaxis, tanto los dos como igual que los que vimos hace un momento. A diferencia de las otras interfaces que hemos visto hasta ahora de Event Listeners, esta interface Mouse Motion Listener no cuenta con sus propios tipos de evento o métodos en su lugar, utiliza los mismos que acabamos de ver para mouse, pueden utilizarse también con Mouse Motion. Vamos a ver un ejemplo práctico, pero tanto porque este video tutorial ya se está alargando mucho y aún nos queda algún otro tema que tenemos que ver hoy para no partir casi al final el tema que estamos tocando, y también porque hay que confiar
sin ninguna duda cada día más en la soltura que tienes que ir desarrollando para entender los códigos y que no sea necesario estarlos explicando paso a paso. Así que vamos a ver, luego lo fundamental se explicará, irán comentarios junto con el código, pero no vamos a elaborarlo línea por línea como hacemos con otros. Para empezar, vemos el resultado final, que es entre una interface de las que hemos creado hasta ahora y un juego, porque como vemos el ratón, cuando se le acerca el puntero, perdón, el botón cuando se le acerca el puntero escapa, y no es sencillo, aunque tampoco es imposible desde luego, ser capaz de pulsar sobre él. Es algo que seguro que habrás visto también en juegos. Vamos a ver cómo elaborarlo justo con el uso de este último event listener del que hablábamos, mouse motion listener, que comparte bastante cosas con el mouse listener también. A ver si soy capaz de pillarlo. Ahí lo he pillado. Aquí tenemos el código del que vamos a explicar lo fundamental. Empezamos con la clase atrapa mouse. Se trata de un marco, como vemos aquí extiende a JFrame y todo su contenido tienes que entenderlo ya perfectamente. Está formado por una etiqueta y por un panel. A este marco le damos un gestor de diseño Border Layout. En la parte superior, con norte, es donde colocamos la etiqueta de texto. Por lo tanto aparecerá este texto que vemos aquí, y en la parte central, que va a ser el resto, es donde colocamos este panel, que es el que creamos aquí. Pero observa que aquí no hacemos referencia a JPanel, porque lo que creamos es un objeto de la clase AtrapaPanel, que es la otra clase clave, que es la que tenemos aquí, y que es donde configuramos lo que va a ir en ese panel que forma parte de nuestro marco. Y por lo tanto tenemos un marco con dos paneles, uno con una etiqueta y otro al que le aplicamos, como vemos aquí, esta subclase de JPanel a la que llamamos AtrapaPanel. Por defecto ya sabemos que si no se indica otra cosa, se le aplica a los paneles el Flow Layout. En este caso no queremos que el botón se adapte a ningún gestor de diseño, sino que queremos darle unos valores absolutos. Así que por tanto es lo que hacemos aquí. Dentro de nuestro panel creamos el botón, pero como vemos ya lo creamos indicándole que le vamos a dar un valor para la localización y un ancho y un alto. Y para eliminar el gestor de diseño por defecto, lo configuramos aquí en Set Layout Null, con lo cual a este panel no se le va a aplicar un diseño. Y a continuación colocamos el botón al que le hemos dado el nombre de aceptar, utilizando el método setBounce, que forma parte de la clase rectángulo, y como vemos tenemos que pasar la información en la localización X e Y, el ancho y el alto. En el resto del código lo que tenemos que hacer es implementar los dos métodos de mouse motion listener que decíamos hace un momento, mouse moved, este que aquí vemos, y mouse dragged, en el cual, como vemos, no queremos que haga nada, por lo tanto simplemente tenemos que implementarlo, pero sin incluir nada. Esto, que es muy sencillo de hacer, desde luego, es una lata si son muchos métodos. Ya digo que veremos en un momento otro sistema que Java utiliza y que nos permite hacerlo de modo mucho más sencillo, en el cual podremos ya simplemente implementar los métodos que queramos de cada interface. En el método mouseMoved lo que hacemos, como vemos, es guardar en variables x e y la posición que en cada momento, con el uso, lo decíamos ahora, de getX y getY, la posición x e y que tiene el puntero. Y al mismo tiempo también guardamos el ancho y el alto que tiene en cada momento. Y después aquí simplemente utilizamos una fórmula matemática para que vaya haciéndola aparecer en un lugar distinto según donde se encuentre el puntero, que es justo lo que queremos que haga el botón, que se vaya con repaint, como ya sabemos,
separando cuando la localización se acerque, que es justo lo que hacemos aquí con el mover botón. En definitiva, lo que hacemos con estos dos métodos es decirle al botón que cuando el puntero se acerque a una determinada distancia, que escape, que se mueva bien en dirección X si la modificación que hay en el puntero es horizontal, o Y si la modificación es vertical. Es esta otra parte en la cual ya sabemos también que hay que estar utilizando Repaint para que vuelva a reformularse el aspecto que tiene nuestro marco y los paneles que lo forman. Ya dije que queremos ver un poco más rápido, de todos modos párate, analízalo un poco. La parte aquí de las matemáticas simplemente es el uso de operaciones para, ya digo, que haya siempre una relación entre la localización del puntero, gracias al uso de este Listener Mouse Motion, y la localización del botón, que se irá moviendo para que no pueda ponerse el puntero encima, por lo menos de modo sencillo. Observa como aquí para el botón le damos unos valores iniciales y después utilizamos Set Bounds para que vaya modificando su localización según se vaya modificando también la localización del puntero. Porque nos quedan aún por ver otro tipo de eventos y aún otros dos códigos. Aquí tenemos el otro evento, los eventos de ventana o eventos window, que ocurren cuando un usuario abre, cierra o redimensiona una ventana. En general, cuando pulsa sobre los botones que aparecen en la ventana, puede ser tanto un marco como una ventana, un JFrame o un JWindow, con cualquiera de los dos. La clase, de nuevo, tiene que implementar la interface Window Listener en cada componente, en este caso mejor en cada contenedor, ventana o marco que queremos que sea vigilado. Tenemos que añadir el método Add Window Listener, y aquí tenemos la larga lista de métodos que hay que implementar para su utilización. Para estos métodos el nombre prácticamente dice lo que hacen, simplemente la diferencia entre Window Closed y Window Closing. Uno sería cuando la ventana se cierra y otra cuando se está cerrando. Irá también un código, en este caso es la demo, el ejemplo que la propia Sun nos pone sobre el trabajo con ventanas. Ya digo que querer ir uno a uno, como podemos ver, pues hace realmente largo y muchas veces demasiado repetitivo, así que de nuevo también este código que vamos a ver en un momento. Aquí lo tenemos y en él están implementados la mayoría. Vamos a poner aquí el package eventos, que es como lo llamamos, a donde se encuentra en este momento, y se encuentran, como decía, implementados la mayor parte de los métodos que decíamos ahora, que se pueden ver en funcionamiento. Esto, en este caso sí que es un código como algún otro que dije antes que ni siquiera he tocado. Así se encuentra en Sun y de nuevo es muy importante que empieces a trabajar tú directamente con los códigos, analizarlos, intentar encontrar soluciones para las dudas que se planteen y demás. Aquí de entrada, como vemos en la ventana, cuando la abrimos ya nos aparece la ventana que estamos utilizando, que es lo que soporta y no soporta, y cuando llevamos a cabo cambios, observa como aquí inmediatamente también aparece esa información que también va apareciendo en el output dentro de NetBeans, así que en cualquiera de los dos casos puedes verlo. Incluso también hace lo de cuando se está cerrando, closing, y cuando está cerrado, closed. Aquí en un principio aparece cuando se está cerrando y posteriormente también cuando está cerrado. Puedes ver cómo gestiona todo este tipo de eventos y cómo funcionan dentro de la ventana. Terminamos viendo lo que decíamos hace un momento, cómo podemos conseguir implementar una interface sin tener que implementar todos los métodos que contiene. Para eso Java nos permite hacerlo con los llamados adaptadores de clase. Es algo muy sencillo de entender. Veíamos hace un momento cómo cuando una clase implementa una interface, obligatoriamente tiene que implementar todos los métodos de esa interface. Pero podemos simplemente dejar en blanco ese método y funciona sin problemas. Pues lo que hacen estas clases que aquí vemos es llevar a cabo ese proceso. Nos crean
una clase que contiene todos los métodos de una interface vacíos, y lo único que tenemos que hacer nosotros es convertir nuestra clase en subclase de cualquiera de estas que aquí vemos, que como vemos hay una para focus, otra para aquí, otra para mouse, otra para mouse motion y otra para window. Y como es subclase, ya hereda todos los métodos, aquellos que queramos utilizar, pues simplemente los sobreescribimos y por lo tanto cambian. Los que no queramos utilizar no tenemos que poner nada porque los hereda vacíos de esta clase o esta superclase. Por tanto, los adaptadores de clase permiten que podamos implementar interface sin necesidad de implementar todos los métodos, simplemente haciendo nuestra clase subclase de una de las que aquí vemos, clases que forman parte del paquete Java AWT Event, como vemos. Así que en el ejemplo que vemos aquí, si tenemos una clase en la que llamamos control tecla que extiende a key adapter, con el key adapter vamos a hacer que todos los métodos key ya estén heredados por esta clase y simplemente sobreescribimos aquellos que necesitamos. Terminamos justo viendo un ejemplo sencillo que decía antes del uso de eventos de tecla key y el uso también de un adaptador de clase, en este caso este mismo que aquí vemos, key adapter. Aquí tenemos este último código que hemos llamado comprobar tecla y como vemos aquí creamos una clase monitorear tecla que extiende a la clase keyAdapter, una de las clases que decíamos ahora. Observa también cómo no necesitamos implementar la interface keyListener porque ya lo hace la superclase y por tanto esta subclase lo hereda, y como no necesitamos implementar todos los métodos de la interface keyListener, sino solo aquellos que vayamos a utilizar, que en este caso es keyTyped. Aquí como vemos lo que hace este código, que ya tienes que entender también perfectamente, es modificar el texto que aparece en la interface cada vez que se pulsa la tecla mediante el uso de event getKeyChar, que ya sabemos que es uno de los métodos que recupera el carácter que se esté pulsando en cada momento. La interface, como vemos, muy sencilla. En el panel aparece una etiqueta, por defecto aparece el texto, pulsa cualquier tecla, y ahora cuando pulsemos el uso de setText y getKeyChar cambia el contenido por el de la tecla que pulsemos en cada momento. Así que ahora si voy pulsando teclas, como vemos, inmediatamente aparece esa tecla al ejecutarse esta línea, que es la línea clave para entender este código. Por el resto, pues muy sencillo. Pues nada más, terminamos aquí este nuevo video tutorial. De nuevo se ha hecho bastante largo, pero hemos visto completamente el tema de los interface listeners, que es uno de los temas clave para la creación de interface de usuario en Java. Esta última parte un poco más acelerada, pero no tiene nada nuevo respecto a lo que vimos en las anteriores. Lo nuevo se ha explicado, así que ya tienes que saber solventar cualquier duda por tu cuenta, y si no, a trabajar, que es imprescindible. Nos acercamos al final de este segundo bloque del curso y lo vamos a hacer justo con un proyecto más práctico en el cual elaboraremos una interface completa y todo el código de entrada de usuario, todos los eventos necesarios para hacerlo funcionar. Nos servirá como práctica y para repasar todo lo visto en estos últimos videotutoriales dedicados a Swing, fundamentalmente, y a la creación de interface gráficas de usuario en Java. Pues hasta el próximo video tutorial. Nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.